Hola, continuamos con nuestras clases de física y ahora en esta serie de vídeos nos vamos a adentrar en un tipo de movimiento que es totalmente nuevo y diferente a los que ya conocemos, ya sean rectilíneos o aquellas composiciones de movimientos que hemos visto como el tiro horizontal o el tiro parabólico. Estamos hablando de un movimiento que se denomina movimiento armónico simple, que se suele utilizar con la abreviatura MAS, M-A-S, de las iniciales, y que vamos a intentar explicar un poco de dónde proviene el nombre en la introducción, o en qué consiste este tipo de movimiento que vamos a ver. Bien, vamos a imaginar un péndulo, ¿de acuerdo? Este sería el techo. Y voy a dibujar. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Recordemos que un péndulo no es ni más ni menos que una bolita, una masa que no muy grande, que está colgada, suspendida por un hilo, ¿vale? Pues bien, si nosotros analizamos el péndulo y lo miramos a lo largo del tiempo, siempre y que cuando no actúe una fuerza, el péndulo va a permanecer tal y como lo vemos en el esquema del dibujo. Sin embargo, imaginemos que nosotros perturbamos el péndulo. Es decir, podemos cogerlo, separarlo de su posición inicial y entonces soltarlo. Entonces, en ese momento se inicia un movimiento que yo creo que todos nosotros lo hemos podido observar en distintas situaciones, como por ejemplo el péndulo de un reloj o en algún experimento. Hay un movimiento de vaivén del péndulo en torno a su posición inicial. ¿De acuerdo? Otro ejemplo típico es el de un muelle. Hacemos, por ejemplo, aquí tenemos una pared y ahora vamos a colocar un muelle y una masa. Al igual que pasaba con el péndulo, si nosotros nos quedamos observando el muelle con la masa ligada durante un tiempo, sin hacer nada, vemos que el muelle mantiene una longitud y la masa está quieta. Sin embargo, si perturbamos el sistema, es decir, si por ejemplo desplazamos, ahora lo voy a hacer en otro color para que se vea mejor, por ejemplo, si comprimimos el muelle una longitud, una distancia, y soltamos, automáticamente se produce un fenómeno de vaivén. De nuevo, de izquierda a derecha, en torno a la posición original del muelle. Movimiento. Y aquí tenemos también este movimiento. Bien, pues estos movimientos reciben un nombre, ¿vale? He recurrido al concepto de vaivén, pero en física tienen un nombre concreto. Y lo que se suele denominar a estos movimientos es oscilaciones, son movimientos oscilatorios. Ejemplos de movimientos oscilatorios. Es decir, describen oscilaciones. ¿Por qué decimos oscilaciones? Porque el objeto, el sistema, oscila en torno a una posición, que es su posición original, y que se conoce como posición de equilibrio estable.
Es decir, esta posición del péndulo y esta posición del muelle se llama posición de equilibrio estable. Ahora vamos a explicar bien qué quiere decir eso, pero podemos, conociendo ya el concepto de posición de equilibrio estable, podemos decir que los movimientos oscilatorios son movimientos que produce o que realiza un sistema en torno a una posición de equilibrio estable. Son movimientos de un sistema en torno a una posición de equilibrio estable. De entrada, ya podemos comprobar que son unos movimientos totalmente distintos a los que ya hemos visto o los que conocemos, como hemos dicho, rectilíneos o de composición de movimiento. Porque el concepto de posición de equilibrio estable, eso no lo habíamos visto anteriormente. Pues bien, vamos a explicar un poco qué quiere decir la posición de equilibrio estable. Pues mirad, si nosotros observamos, como hemos dicho, nos retrotraemos al principio del vídeo, tanto el péndulo como la masa que está unida al resorte, al muelle, si nosotros no perturbamos el sistema permanece en una posición fija, constante. Y da igual el tiempo que pase, esa posición no va a variar. Sin embargo, en el momento en el que nosotros perturbamos el sistema, si el sistema intenta volver a su posición inicial, que al final es lo que ocurre, porque cuando el péndulo, por ejemplo, lo separamos una distancia y soltamos, el péndulo quiere volver a su posición original, lo que pasa que debido a las consideraciones energéticas o dinámicas, pues se pasa de su posición, llega a otro extremo y vuelve otra vez al otro extremo y así indefinidamente. Igual le ocurre al objeto unido al resorte. Lo separamos de su posición de equilibrio estable, soltamos y automáticamente el muelle empieza a oscilar, a producir un movimiento de vaivén. Por lo tanto, siempre que un sistema esté inicialmente en una posición de equilibrio estable y sea perturbado, va a tender a recuperar dicho equilibrio, efectuando movimientos oscilatorios alrededor de dicha posición, ¿de acuerdo? Y digamos que la posición de equilibrio estable es aquella posición de un sistema en la que si no hay perturbación, el sistema puede permanecer ahí indefinidamente. Vamos a redactar ambos conceptos. Digamos que posición de equilibrio estable, posición, digamos, un sistema en la que puede permanecer indefinidamente siempre que no actúe una perturbación sobre el mismo. Y la gran conclusión a la que podemos llegar es que siempre que un sistema es apartado de una posición de equilibrio estable, pues va a intentar recuperar dicho equilibrio, porque el concepto de estabilidad al final es un concepto que en física tiene mucha importancia. Nosotros no nos vamos a adentrar en él, vamos a verlo únicamente en estos sistemas, pero que es un concepto que aparece en muchas situaciones. También el concepto de inestabilidad.
tiene un objeto en una posición de equilibrio inestable, no estable, pues no tiende a mantener esa posición. Requiere una pequeña perturbación, digamos, del sistema, pues automáticamente el sistema deja de estar en esa posición y no intenta regresar a ella. Sin embargo, en una posición de equilibrio estable, el objeto tiende a recuperar dicha posición. ¿Vale? Otro ejemplo también muy común, para intentar entender un poco mejor esta idea de equilibrio estable, es, imaginemos un bol, un cuenco y una pelota. Si nosotros dejamos la pelota a cualquier distancia digamos, del fondo del cuenco, vemos que la pelota empieza a moverse, asciende un poco, va ganando altura ligada a los bordes, al contorno del bol, pero llega un momento en que va perdiendo energía por disipación y se acaba posando justo en el fondo del bol. Y no recupera otra altura o otra distancia, se queda ahí fija. ¿Por qué? Porque la posición de equilibrio estable de una bola en un bol es el fondo del bol. Si separamos la bola de esa posición de equilibrio, va a oscilar, va a moverse alrededor de esa posición y por disipación al final acabará de nuevo en ese fondo. Digamos que esa es una idea muy intuitiva de posición de equilibrio estable. Pues bien, vamos a tener digamos que como un principio muy importante o una idea importante antes de pasar podemos decir que cualquier sistema que sea apartado de su posición de equilibrio estable tenderá a recuperar el equilibrio, efectuando movimientos oscilatorios. Alrededor de dicha posición. Bien, luego el tipo de movimientos oscilatorios que se pueden dar no son únicos, es decir, tenemos una gran variedad. Nosotros nos vamos a limitar a un tipo de movimiento oscilatorio que es el movimiento armónico y además lineal, ¿de acuerdo? Estudiaremos eso es importante tenerlo en cuenta. Movimiento oscilatorio, que ya hemos explicado lo que es, lineal y armónico. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea lineal? Si el movimiento es lineal, quiere decir que la fuerza, la perturbación que ocurre o que acontece para separar el sistema de su posición de equilibrio estable es una función lineal, es una función del tipo k por x. Es decir, lineal quiere decir que la fuerza que actúa, la perturbación, es del tipo menos k por x. Recordemos que esto es la ley de Hooke. Va a ser ese ejemplo el que nosotros vamos a seguir durante todo el tema. Ley de Hooke. Esta sería la perturbación. Cuando hablamos de perturbaciones en movimiento oscilatorio o en ondas, nos referimos generalmente a la fuerza que provoca ese movimiento alrededor del equilibrio estable. En el caso del muelle está muy claro.
porque sabemos que el muelle, si es lineal, que suele ser la gran mayoría de muelles que trabajamos, pues cuando nosotros comprimimos o elongamos un muelle, la fuerza que estamos aplicando es una fuerza tipo ley de Hooke. Es decir, fijaos que tiene una expresión lineal. No es una función de tipo cuadrática, no es x cuadrado, no es una raíz de x, no es otro tipo de, no es una exponencial, es una fuerza tipo lineal, ax más b, por ejemplo, o ax, como es el caso de la ley de Hooke, menos k por x. El signo menos tiene un sentido de fuerza recuperadora. ¿Por qué recuperadora? Recuperadora quiere decir que igual que nosotros perturbamos el sistema en un sentido lineal, la fuerza que tiende a recuperar la posición de equilibrio estable es una fuerza de tipo lineal, por eso se llama fuerza recuperadora. Y son este tipo de movimientos los que vamos a ver. En otros vídeos pues comentaremos otros tipos de oscilaciones que hay, aunque están totalmente fuera del alcance de este tema. Y luego, por otro lado, el movimiento oscilatorio no solo es lineal, sino que también tiene que ser armónico. ¿Y por qué tiene que ser armónico? Pues quiere decir que el movimiento se expresa en forma de senos y cosenos. Movimiento expresado con, bueno, vamos a poner con funciones armónicas o cosenos y cosenos. Vale. ¿De acuerdo? Las funciones armónicas pues son todas las funciones trigonométricas que conocemos. Algunas composiciones de funciones trigonométricas también son funciones armónicas. La característica principal de un seno o de un coseno es que son funciones periódicas y que están además acotadas. Esto va a tener una importancia fundamental cuando veamos la expresión, la ecuación de movimiento del movimiento armónico simple. ¿Por qué es importante que hablemos de un movimiento oscilatorio que sea armónico? Porque podríamos construir o estudiar movimientos oscilatorios cuya expresión de movimiento, cuya ecuación no se expresará como seno y coseno. Lo que pasa es que eso es complicarse la vida, ya que hay un teorema, el teorema de Fourier, que está fuera del alcance de este tema también, pero es bueno que sepamos por qué estudiamos movimiento armónico, y es porque hay un teorema, el teorema de Fourier, que dice que cualquier función que cumpla unas condiciones buenas, digamos, pues, continuas, derivables, etcétera, etcétera, se puede expresar como una suma de funciones armónicas, como una suma de seno y coseno, cualquier función. Entonces, aunque yo inicialmente pueda estudiar un movimiento oscilatorio cuya ecuación de movimiento no sea representada como un seno y un coseno, es posible transformarla. Entonces, es mejor estudiar directamente las expresiones como seno y coseno, y así de alguna forma estamos englobando el tipo de movimientos oscilatorios lineales posibles que podamos estudiar. Pues bien, una vez que hemos hecho una introducción bastante amplia y que de alguna forma nos permite ubicarnos en la idea en la que vamos a trabajar, pues creo que va siendo hora de comentar la ecuación del movimiento armónico simple. Vamos primero a deducir la ecuación. Para ello he hecho aquí un esquema de la oscilación de un péndulo, ¿vale? Y he dibujado una regla para que veamos cómo se separa el péndulo de la posición de equilibrio. Es la que está con un tono más oscuro, más grueso. Lo primero que tenemos que ver, analizando este esquema, es que hay una posición máxima de separación de la posición de equilibrio. Vemos que el péndulo se aleja. Si miramos hacia la derecha, pues en torno a 4, y si miramos hacia la izquierda, pues en torno a menos 4. Es decir, la primera característica es que hay unas
posiciones máximas de separación de la posición de equilibrio. ¿Esto físicamente qué quiere decir? Pues que yo podré perturbar el péndulo como yo quiera. Pues, hombre, es cierto que al estudiar las oscilaciones lineales nos tenemos que limitar a unas perturbaciones relativamente pequeñas, sencillas, cómodas, ¿vale? No vale pegarle un cebollazo al péndulo como nosotros queramos. Tienen que ser perturbaciones, digamos que el péndulo oscila a unos ángulos, si miramos el ángulo aquí arriba, pues pequeños, ¿no? Ángulos pequeños. Pues vemos que de alguna forma tiene una posición extrema, posiciones máximas de separación. Eso quiere decir que el movimiento está acotado. Si analizamos un MRU cualquiera, ese movimiento no está acotado. Simplemente es un movimiento en línea recta que puede empezar donde quiera. Si queréis, pues puede estar acotado el inicio, pero luego a medida que se va desplazando, eso no tiene fin. Sin embargo, aquí hay una posición máxima de separación y el péndulo vuelve para intentar recuperar su posición de equilibrio. Y hay otra característica fundamental, y es que vemos que el péndulo está oscilando en torno a la posición de equilibrio y es un movimiento que, si no hay disipaciones, si no hay rozamientos, ese movimiento se repite eternamente. Sin disipaciones ni rozamientos, nuestro caso ideal, es decir, nosotros vamos a trabajar sin rozamiento, el movimiento es periódico. Se repite indefinidamente. Y ahora, pues si pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que tenemos que pensar en una función, porque bueno, la ecuación de movimiento, si pensamos por ejemplo la ecuación de movimiento del MRU, pues sabemos que la velocidad es, digamos, espacio final menos espacio inicial partido tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? La podemos despejar y tenemos que la posición final es la posición inicial más la velocidad t final menos t inicial. Esto es una función lineal. Entendemos que en t, x0 y v la conocemos, o conocemos t y nos falta la v. Vemos que es una ecuación de movimiento que no nos habla nada, pues ni de movimiento acotado, ni de que se repita indefinidamente. Se repite indefinidamente que va en una línea recta, pero ya está. No que se repita el mismo movimiento en torno a la posición de equilibrio. Tenemos que pensar una función que nos responda a esas dos características. Y la única función que nosotros conocemos que cumplan las dos son los senos y los cosenos. Porque el seno y el coseno está acotado, el seno de x y coseno de x está acotado entre menos 1 y 1, y son funciones periódicas, ¿vale? Por lo tanto, nos pueden valer para representar. Ahora, el seno y el coseno están acotados entre menos 1 y 1, pero la amplitud, digamos, la extensión máxima, que se separa el péndulo de la posición de equilibrio, pues no tiene por qué ser 1 y menos 1 y 1. Puede ser, como tenemos aquí, 4 y menos 4. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues con una teoría básica de modificación, ¿no?
de transformación de funciones, pues sabemos que si multiplicamos una constante por un seno por un coseno, estamos ampliando, digamos, la amplitud, la acotación de la función. Y luego pasa una cosa, recordemos que los movimientos dependen del tiempo. Deseamos expresar la posición del objeto en cada instante de tiempo. Luego tiene que ser una función del tiempo. Pues bien, entonces nuestra ecuación de movimiento del más va a ser la siguiente. X de t, es decir, la posición dependiente del tiempo, voy a poner una constante que me va a permitir modular la amplitud, es decir, la separación de la posición de equilibrio, que se llama A, vamos a llamar A, coseno de omega t más phi. O también podremos expresarla en función del seno, no hay ningún problema. A seno de omega t más phi. El coseno y el seno nos aseguran que la función sea periódica. Esta constante A nos hace que se module la amplitud. Y esta expresión interior, el argumento del seno y el coseno, está representado por dos magnitudes que ahora hablaremos y dependientes del tiempo. Esa omega y ese phi ya nos suenan un poco de los movimientos circulares. Y al final del tema descubriremos que hay una relación directa, una conexión entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Pero para entender mejor el significado de esta omega y esta phi, vamos a hacer un estudio, ya que sabemos la ecuación de movimiento, es decir, en cualquier instante de tiempo, yo meto el valor del tiempo aquí o en el seno, veremos que usar coseno o seno es indiferente, y obtendremos la posición del objeto, en este caso del péndulo, en su movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué significado tienen los términos de la expresión de la ecuación del movimiento. X representa la posición, ¿vale?, del móvil o del sistema. Y muchas veces se le denomina elongación. A, ya hemos dicho que va a modular la separación, por lo tanto representa el valor máximo y mínimo de la elongación y se llama amplitud. ¿De acuerdo? Evidentemente, tanto la elongación como la amplitud se miden en metros. Porque claro, al final lo que estamos indicando es una posición respecto de la posición de equilibrio.
Normalmente, igual que tenemos aquí en el esquema del dibujo, vamos a colocar la posición de equilibrio que coincida con el 0 de nuestro sistema de referencia. No es necesario, pero puede ser muy útil para facilitar el trabajo. Bien. Omega es la velocidad angular, ¿no? Es la velocidad angular. Y expresa, ¿cómo no?, la velocidad con la que se mueve, con la que oscila. La velocidad de oscilación. Sabemos que se mide en radianes por segundo. Y evidentemente está conectada con dos magnitudes que son muy importantes, que son la frecuencia y el periodo. Sabemos que omega es 2pi partido t, o lo que es lo mismo, 2pi por f. T sabemos que es el periodo y f la frecuencia. Esto se mide en segundo a la menos 1, segundo, y la frecuencia en segundo a la menos 1 o también en hercios. ¿Qué es el periodo? Pues el tiempo que tarda el sistema en realizar un movimiento completo, una oscilación completa. Tiempo en realizar una oscilación completa. Y la frecuencia nos dice el número de oscilaciones que se realizan por segundo. Número de oscilaciones por segundo. Muy bien. Luego tenemos también la phi, ¿vale? En algunos sitios aparece la letra griega delta también, pero a mí me gusta usar la letra griega phi. Phi minúscula. ¿Y qué nos indica esto? Pues esta phi se llama constante de fase o fase inicial. Y básicamente lo que nos va a indicar la constante de fase o la fase inicial es decir, el lugar respecto de la posición de equilibrio que se inicia el movimiento. Posición con respecto a la posición de equilibrio que se inicia, inicia el movimiento. ¿Vale? En la que se inicia el movimiento. Porque claro, sabemos que si el objeto está en la posición de equilibrio estable no se va a mover, pero si nosotros somos capaces de desplazar el objeto
de la posición de equilibrio estable perturbándolo, pues iniciará el movimiento a una cierta distancia. Pues esa distancia nos la puede proporcionar la constante de fase o fase inicial. Y por último, podemos llamar a omega t más phi, a esto en global se le llama fase del movimiento. Es decir, en algún momento nos pueden preguntar por la fase del movimiento. Pues la fase del movimiento hay que dar la frecuencia angular, la velocidad angular y la constante de fase, o fase inicial, ¿vale? Además, aquí se puede observar perfectamente cómo la fase del movimiento nos indica, junto con un coseno, que el movimiento es periódico, porque si el movimiento recorre 2π radianes, la posición vuelve a ser la misma, ¿vale? Bien, ¿cómo se puede determinar la constante de fase o fase inicial? Si nosotros hacemos para t igual a 0, ¿no? Se mide en radianes. Tendríamos, se calcula haciendo, o más que haciendo, imponiendo t igual a 0. Como yo quiero saber la posición respecto a la posición de equilibrio en la que se inicia el movimiento, pues me tengo que ir a t igual a 0. Imponiendo t igual a 0 segundo. Entonces, si nuestra posición, hemos dicho que vamos a coger a coseno de omega por 0 más phi, pues entonces se nos queda que coseno de phi es igual a x en t igual a 0 partido por a. Y de ahí se puede extraer luego el arco coseno de x de 0 partido por a nos da el valor de phi. ¿De acuerdo? Así se puede extraer la fase o fase inicial. Normalmente la fase inicial se suele dar. Y es muy importante, antes de pasar a analizar un poco digamos, cómo podemos expresar o cómo podemos escribir la ecuación del movimiento armónico simple, en forma de seno, en forma de coseno, que la fase del movimiento es una expresión que es adimensional. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la ecuación del movimiento, que la tenemos aquí, vemos, por ejemplo, vamos a centrar en la del coseno. X de t es a por coseno de omega t más phi. La expresión a coseno de omega t más phi tiene que ser una expresión cuya unidad sean metros, porque x de t va en metros. Por lo tanto, si a se mide en metros, coseno de omega t más phi no se puede medir en otra unidad de medida, porque entonces, al multiplicarse por los metros, quedaría una unidad de medida metros por lo que fuera. De tal forma que el argumento que esté dentro del coseno, o si lo miráramos con el seno, tiene que ser obligatoriamente adimensional. Si lo analizamos, vemos que los omega t más phi se mide en radianes partido por segundo, el tiempo se mide en segundos y la constante inicial, la fase inicial o constante de fase hemos dicho que se mide en radianes. Aquí vemos que los segundos se van con los segundos y nos quedan radianes. Y los radianes, eso no es ninguna unidad de medida. Los ángulos son adimensionales. Cuidado con esto porque cometemos el error
de decir radianes y pensar que estamos hablando como hablamos de los metros o hablamos de los kilómetros. Y sin embargo, los radianes, esa es una de las ventajas que tiene el uso de los radianes con los ángulos, además de que se pueden representar en la recta real, los ángulos, otra de las ventajas que tiene es que los ángulos se hacen adimensionales. Si alguien quiere saber o quiere entender por qué el radián es adimensional, uno lo único que tiene que pensar es la definición de radián, que es el ángulo, un radián es el ángulo cual su arco es igual al radio, ¿no? En una circunferencia, eso es un radián. El arco se mide en metros, el radio se mide en metros, por lo tanto metros con metros se van y nos queda una unidad totalmente adimensional. Por lo tanto, lo voy a poner aquí en rojo para que quede claro. El ángulo es adimensional. ¿De acuerdo? En radianes. Porque el radián en sí mismo se define como metro partido por metro. Por lo tanto, se van y no nos queda nada. Cuidado con eso, que no es la primera vez que me encuentro haciendo cuentas en las que no aparecen los ángulos en radianes, ya se fastidia todo, o ponemos unidades de medida y creemos que la fase va a tener alguna unidad o alguna situación así extraña y al final el resultado no sale. Siempre ante la duda, pensar que las ecuaciones del movimiento tienen que ser dimensionalmente correctas. Si a la izquierda estoy algo representándolo en metros, lo que tengo a la derecha tiene que estar en metros. ¿De acuerdo? Pues bien, y por último vamos a analizar las formas de escribir la ecuación, que hemos visto que se puede poner como senos o como cosenos. Vamos a analizar lo siguiente. Si yo parto de la situación x de t igual a coseno de omega t, es decir, supongo que la fase inicial es igual a 0 radianes, que me puedo encontrar una situación así. ¿Qué quiere decir eso? Si pensamos en el péndulo, ¿qué quiere decir? Pues voy a poner, por ejemplo, en t igual a 0, tenemos que x es igual a coseno de omega por 0, que es 0, el coseno de 0 vale 1, por lo tanto tengo que x es igual a a. Por lo tanto, fijaos cómo si yo pongo la ecuación de esta manera, como x de t igual a coseno de omega t, entonces estoy suponiendo que mi péndulo inicia su movimiento posición inicial del movimiento. En la amplitud máxima, es decir, que tendrá su amplitud mínima, o el otro extremo menos a, el 0, y que el movimiento se inicia en la amplitud. Si hemos alargado, hemos separado de la posición de equilibrio y así se inicia el movimiento. ¿Vale? Sin embargo, yo puedo partir del seno. ¿Qué pasa si parto del seno? De x de t igual a seno de omega t.
De nuevo vuelvo a suponer que phi es 0 radianes, no hay fase inicial. Podría ponerla, pero así me ahorro complicaciones. Pues entonces, en t igual a 0, x, ¿a qué es igual? A seno de omega por 0, que esto sabemos que es 0, y por lo tanto x vale 0. Si nos ponen la ecuación con un seno, la posición inicial del movimiento es la posición de equilibrio. Se perturba desde la posición de equilibrio. Vamos a hacerlo aquí para ganar espacio. Por ejemplo, aquí va a estar A y aquí va a estar menos A. Posición inicial del movimiento. En este caso y aquí en este caso. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Pues que el uso del coseno o el uso del seno no tiene importancia a la hora de analizar, de hablar del movimiento armónico simple como un movimiento diferente. No va a ser distinto el movimiento por elegir el seno o por elegir el coseno. Lo único que puede pasar es que si nosotros elegimos coseno o elegimos seno, estamos modificando, suponiendo fase inicial igual a 0, el inicio del movimiento en situaciones distintas. Es como decir que yo inicio un movimiento rectilíneo uniforme, por poner un caso sencillo, y en vez de empezarlo en el origen de coordenadas, pues decido iniciarlo en x igual a 5. Entonces la posición inicial, x sub 0, va a valer 5. ¿Me entendéis? No tiene más importancia. Lo que pasa es que el seno y el coseno están conectados de alguna forma. Están conectados porque entre el seno y el coseno hay un desfase. Al existir un desfase de pi medios entre seno y coseno, puedo escribir mi ecuación del más, del movimiento armónico simple, con ambas funciones empleando la fase inicial adecuada. Es decir, imaginemos que elijo x igual a seno de omega t. Estupendo y maravilloso. Pero ahora yo digo, bueno, pero es que yo quiero que me reescribas la función como un coseno. Pues no pasa nada. Como hay un desfase de pi medios, ¿eso qué quiere decir? Pues que el seno, cuando el seno en 0, el seno vale 0 y el coseno vale pi medio. Perdón, el coseno vale 1. Y cuando el seno vale 1, que es en pi medios, el coseno vale 0. Es decir, están como cruzados. Eso se llama desfase de pi medios. Pues entonces yo puedo reescribir una expresión equivalente que sea x de t a coseno, y ahora pongo omega t y puedo elegir o más o menos pi medios. Y aquí está mi phi, esto sería la phi.
¿Por qué? Porque si tú inicialmente me das a seno de omega t, veo que la expresión se inicia en la posición de equilibrio, porque no tenemos fase inicial. Si hubiésemos puesto pi tercios de fase inicial, entonces se hubiese iniciado a pi tercios, en posición pi tercios. Y ahora yo digo, bueno, pues lo voy a reescribir como un coseno. Pues entonces me aparece omega t y puedo elegir, por ejemplo, más pi medios, de manera que cuando yo elija 0, a seno de omega por 0 es 0, entonces me queda x de t igual a 0, y sin embargo, x de t a coseno de omega t más pi medios también me va a dar 0. En t igual a 0 tendríamos x de 0 a seno de omega por 0, que es igual a 0, y x de 0 igual a coseno de omega por 0, por ejemplo, más pi medio, que es lo mismo que poner a coseno de pi medios, que es igual a 0. ¿Lo vemos? Por lo tanto, puedo intercambiar unas y otras. Y la fase inicial me permite jugar con la posición inicial de movimiento o también para intercambiar los senos con los cosenos. Conclusión, me da lo mismo cómo me encuentre la función del más, o como senos o como con cosenos. Lo único importante es saber interpretar qué quiere decir. Pues si quiero saber la fase, pues para t igual a 0, la fase inicial, t igual a 0, y ver cómo se va el movimiento. Luego después pasa una cosa, hay una ventaja, y es que como el movimiento es periódico, entonces no voy a tener problemas para, digamos, en última instancia, si no tengo muy claro si es seno o coseno, tampoco me influye mucho. O si no sé interpretar bien qué quiere decir, porque al ser un movimiento periódico, uno va dando valores a t y al final el péndulo va a pasar por todas las posiciones indefinidamente. Pero es bueno tener en cuenta esto porque además en otros temas diferentes, todo el tema de ondas, de física de segundo bachillerato, es un tema en el que esta idea de la fase inicial es muy importante, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos hecho un análisis bastante completo del movimiento armónico simple. Hemos visto todas las magnitudes que lo definen, la ecuación de movimiento y cómo expresarlas en función de senos o en función de cosenos. Nos queda, en otros vídeos analizaremos la otra parte de, digamos, de la cinemática del más, que es lo que constituye la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple, y su conexión con la posición, que es lo que hemos estado viendo en el vídeo.